Comienzo a este webinar, bueno, por empezar a agradecerles, darles los buenos días. Acá tenemos gente de diversos países sumada, de Latinoamérica, de España, y con lo cual buenos días para algunos, buenas tardes para otros, aunque acá, los que estamos en España, eh, empezamos a hablar de tarde cuando comimos, los que comieron, y los que no comieron, todavía buenos días. Así que, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Y la idea de esta charla es que vamos a hablar de dos temas que por separado ya están en la agenda de cualquier organización: la resiliencia y la inteligencia artificial. Pero lo interesante y lo urgente es entender qué ocurre cuando ambas cosas se cruzan dentro de las operaciones de ciberseguridad. Hace unas semanas estuvimos en InfoSecurity en Londres visitando, y lo que vimos es algo bastante claro, y que prácticamente todas las soluciones hablan de IA. IA para detectar, IA para responder, IA para priorizar, para automatizar. Pero cuando uno intenta profundizar, muchas veces no queda tan claro qué hace realmente esa IA y qué problema resuelve, qué cambia en la operación diaria o qué valor concreto está aportando al negocio. Y esa es justamente una de las razones de este webinar. No queremos hablar de IA como etiqueta comercial, queremos hablar de IA aplicada al SOC, aplicada a la toma de decisiones, aplicada a la reducción del ruido, a la mejora de los tiempos de respuesta y sobre todo a la resiliencia real de la organización. Porque el problema ya no es solo detectar detectar más, ¿sí? Sino que muchas empresas ya tienen demasiadas alertas, demasiadas herramientas, demasiados datos. Y el problema es distinguir qué importa: actuar antes, contener mejor y hacerlo sin quemar a los equipos, que es fundamental esto, ni disparar los costes operativos. También vamos a mirar el otro lado: cómo cambia el atacante cuando utiliza la IA. Si los atacantes son más rápidos, los ataques, perdón, son más rápidos, más personalizados o incluso más autónomos, entonces algunas prácticas tradicionales empiezan a quedarse cortas. La ventana entre la intrusión y el impacto se reduce, y eso obliga a repensar qué significa operar un SOC moderno. Pero resiliencia no significa prometer que nada va a pasar, significa asumir que algo puede pasar y preguntarnos: ¿cuánto tardamos en verlo? ¿Cuánto tardamos en entenderlo? ¿Cuánto tardamos en contenerlo? ¿Qué impacto tiene en el negocio? ¿Y qué tan preparados estamos para seguir operando? Por eso hoy vamos a intentar separar el hype de la realidad. Vamos a hablar de automatización, de plataformas agénticas, de criterio humano, de responsabilidad, de métricas, de costes, de fatiga operativa y de cómo defender ante los gobiernos, de los entes de gobierno, los consejos de dirección, la dirección según cada uno es el lenguaje en su respectiva región, o ante un CFO, que un SOC más inteligente no es solo una mejora técnica, sino una decisión de resiliencia financiera y operativa. Para ello nos acompañan Nico y Alan, con dos miradas complementarias, una más orientada al riesgo, la resiliencia, el impacto estratégico de la IA, y la otra más centrada en la operación real del SOC, donde se ve todos los días qué funciona, qué genera ruido y qué aporta valor. La idea es que salgamos de esta sesión con menos eslogans y más preguntas útiles, y sobre todo con una recomendación concreta para revisar mañana mismo si nuestro SOC está realmente ayudando a la organización a ser más resilientes, o si simplemente está administrando una bandeja interminable de alertas. Entonces la pregunta ya no es si nuestro SOC usa IA, sino si la IA está ayudando realmente a reducir impacto, tiempo de respuesta y exposición del negocio. Esta charla la damos desde NextVision. Somos una empresa, para los que no nos conocen tanto, con 36 años de trayectoria. Cuando nadie hablaba de ciberseguridad, con suerte hablábamos de seguridad de la información o seguridad informática. Y estos años, obviamente, esto ha ido evolucionando de una manera extraordinaria. Tuve la suerte de ver muchos de estos cambios, ¿sí? Como socio de NextVision he visto este recorrido y he visto cómo ha evolucionado tanto en Latinoamérica como en España. Pero no es suficiente, y por eso tenemos en esta charla a dos profesionales de altísimo nivel con los que vamos a compartir una serie de preguntas, de intercambio de opiniones,
más que, no va a ser una presentación al uso, sino que vamos a hacer una suerte de panel donde vamos a charlar con ambos. Nico Mauner, o Nicolás Mauner, para decirlo más formalmente, es un experimentado líder en ciberseguridad, gestión de riesgos, tiene más de 20 años. Yo lo conocía a Nico como CISO, trabajando, y bueno, me consta esa experiencia internacional, tanto en el sector financiero y de seguros, donde estuvo como CISO, objeto de ciberseguridad y resiliencia, entre tantas posiciones. Hoy, ya fuera del ámbito corporativo, digamos, colabora con nosotros como CISO fraccional o CISO self-service o CISO virtual, como cada uno lo llame, y aportando toda su experiencia, ¿sí?, de tantos años en este ámbito de la estrategia de la ciberseguridad, la resiliencia y la gestión de riesgos, ¿no? Como decía, estuvo en el sector financiero, en posiciones en Unicredit en Italia, BNP Paribas, el HSBC, ha estado en Asia, en Europa, en Latinoamérica, gestionando equipos multiculturales, así que tiene, como verán, una amplísima experiencia. Y lo mismo ocurre con Alan, que a pesar de su juventud ya lleva más de 15 años en esta trayectoria internacional dedicada justamente a la protección de activos digitales. Y bueno, actúa como divulgador en diversos medios de comunicación, como gran defensor de la ética, la resiliencia, la ciberseguridad, que no son temas menores. Y lidera la práctica de SOC como business partner en Activision, donde brinda estos servicios a, digamos, distintos actores de Latinoamérica y de España. Y lo hace hace muchísimos años también con una visión multicultural, porque evidentemente hay que comprender las culturas de cada país para poder también dar un servicio a la altura de las expectativas. Y esta experiencia de Alan creo que se ve reflejada justamente por su permanente, digamos, permanente cambios y formación que ha desarrollado a lo largo de su trayectoria. Bueno, vamos a lo que vinieron a escuchar y vamos a empezar con las preguntas. Y voy a empezar por vos, Nico, si te parece. Si en el medio me quieren, desde los asistentes, quieren enviar alguna pregunta al chat, yo intentaré ir viéndolo y tratando de trasladárselo a quien le hayan hecho la pregunta. Pero la primera pregunta va para Nico, entonces, ¿qué es lo que más exagera, digamos, y lo que más se subestima cuando estamos hablando de IA y de seguridad o de ciberseguridad? Hola, bueno, hola a todos. ¿Qué es lo que más se exagera? Voy a hacer trampa, voy a decir dos cosas. Creo que para un lado y para el otro, ¿no? Lo que más se exagera es, por un lado, decir que Mythos es el fin de los tiempos o cosas similares, ¿sí? Mythos no es Skynet, para decirlo de alguna manera. Que tenemos algunos años y vimos Terminator. Por supuesto, sí es un problema, es una capacidad de frontera que existe, que es seria, pero no es una IA autónoma que se va a revelar y que nos va a destruir nuestras organizaciones de la noche a la mañana. Eh, Hace muy bien algunas cosas, hace muy bien el descubrimiento de vulnerabilidades, etcétera. Quizá no tanto todavía la parte de validación armada de exploits, etcétera. Pero sin duda es una herramienta peligrosa, pero creo que hay un poco de hype, un poco de exageración respecto del nivel de preocupación. Creo que hay un cambio, después en algún momento hablaré, pero creo que hay un cambio importante en la forma de trabajar alrededor de esto. Y por el otro lado, la otra parte es que tampoco AI va a ser la salvación, va a ser la bala de plata, ni va a ser el producto que vamos a comprar y que va a reemplazar al CISO, al equipo de seguridad eh, y que con esto se termina todo, ¿no? Creo que sí se vende bastante, etcétera, pero es lo que hablabas un poco del evento cuando estábamos en InfoSecurity. Hay un montón de cosas que dicen, sí, AI va a hacer todo esto, AI va a hacer todo lo otro. Pero cuando empezás a escarbar un poco más en el fondo, AI no te va a comprar una herramienta de AI no te va a dar el criterio. Asumiendo que nosotros lo tenemos, ¿no? Pero no te va a dar el criterio, no va a asumir una responsabilidad, no va a rendir cuentas, no te va a responder ante un regulador, etcétera, ¿no? O sea,
te va a simplificar el trabajo, te va a organizar, no va a eliminar el conocimiento humano y el criterio. Eh, y por supuesto tener cuidado con cuando ponemos IA y nosotros de nuestro lado, una, una- tenemos que tener cuidado con lo que son decisiones de caja negra. Yo vengo de la parte financiera y de seguros donde las decisiones tienen que estar muy bien documentadas y muy bien fundamentadas y no podés dejar que AI lo haga por su lado, ¿no? Eh, preguntaste por qué es lo que está subestimado. Subestimando, claro. Sí, subestimado, eh, te diría, uno, el riesgo, de vuelta, desde mi vista de experiencia financiera quizás, es el riesgo sistémico que tenemos en AI. Todos estamos construyendo todo y cargándonos sobre tres modelos, cuatro como máximo, ¿sí? Eh, y si eso va de la mano un poco de si el modelo va a seguir estando disponible. Tuve la oportunidad de probar Fable hace unos días, hace un par de semanas, durante el día que funcionó, básicamente para mí. Eh, llegué, lo probé, muy interesante lo que puedes hacer con eso, y ahí también nos dimos cuenta de qué pasa cuando al día siguiente alguien dijo en Estados Unidos, no, ese modelo no puede estar disponible para nadie que esté en el exterior, y se olvidó, y olvídate. Entonces, eso tiene un No impacto te- también, ¿no? Vas a construir, tenés certeza de que lo que estás construyendo y de todo lo que estás preparando, que se basa en uno de estos modelos, va a seguir estando disponible dentro de un tiempo. En Europa en general hay una discusión bastante grande eh, sobre autonomía, sobre eh, independencia de otros países, etcétera, y esto no ayuda, digamos. Así que diría que eso es el riesgo de concentración sistémica por un Ujú. lado, y la posibilidad de que estos modelos eh, sigan disponibles. Excelente. Y hablan, ya como experto en SOC, ¿no? Que gestionar un SOC tradicional al día de hoy implica procesar, almacenar, correlacionar miles de logs diarios, un altísimo porcentaje. Acaban siendo alertas falsas o ruido, y más allá del desgaste del equipo, digamos, ¿cómo ves vos qué impacto económico tiene para una empresa estar pagando infraestructura y almacenamiento para gestionar datos que después no aportan real valor al negocio? Justo, al final es como cuando uno se pone a acumular, ¿no? En tu casa y estás ocupando un espacio que podría ser para otra cosa, pero sobre todo también desde la perspectiva de, mismo un poco más europea de la cuestión es los riesgos que estás también acumulando en términos de información que estás almacenando que después no te va a servir, ¿no? Pero sobre todo hay una cuestión ahí de la capacidad después de poder usar esos datos para algo. Porque la otra cuestión es, bueno, suponiendo que esto nunca es así, no conozco ningún caso donde sea así, ¿no? Donde el presupuesto sea ilimitado. Suponiendo un presupuesto ilimitado es cuál es la capacidad después tecnológica para cuestionar esos datos y aprovecharlos en el evento de un incidente y poder sacar una conclusión y un resultado de ese dato almacenado, ¿no? En general, no tiene sentido. Entonces la práctica ahí debiera venir mucho antes de llegar a tener el dato almacenado, en el sentido de cuestionar realmente la cobertura de mis activos en términos de lo que voy a ingestar, para saber qué es lo que tengo que ingestar y dentro de aquellos activos que sí tengo que ingestar, es qué datos me estoy trayendo, ¿no? El caso típico en esto es en general el del firewall, que termina trayendo un montón de cosas que, que ocupan un montón, pero no terminan sirviendo para demasiado, ¿no? Entonces, siendo muy concreto, es una cuestión delicada que genera muchas veces un sobrecosto, o tener que hacer un sobredimensionamiento, que no tiene nada que ver con el mayor aprovechamiento del presupuesto, que, insisto, no es ilimitado, ¿no? Es un punto bastante interesante. Muchas veces cuando llegamos a una empresa y nos dan la referencia de la cantidad de gigas que están ingestando de forma diaria, eh, nosotros ya tenemos la noción de que cuando hacemos la correlación entre eso y la cantidad de usuarios que tienen, la cantidad de activos, el tipo de negocio y demás, de que ya hay algo raro. Y en general esas hipótesis se confirman y tienen que ver con esto, ¿no? Con un mal aprovechamiento de esa capacidad. Al final, hoy todo se habla con todo y todo es mucho más fácil de integrar, de ingestar, etcétera, y eso muchas veces termina siendo contraproducente incluso. Exacto. Va por ahí. Muy-
Muy bien, muy interesante. Y ahora vuelvo a Nico, entonces, ¿no? Vamos a tratar de ir un poco, ir de uno a otro, sí, vamos cambiando perspectivas. Eh, y bueno, estamos hablando de defendernos y defendernos con IA, y las empresas ya la usan en el negocio, en IT o TI y operaciones. Y para vos, ¿cuáles son los riesgos? Y alguno en particular que vos tengas identificado que nadie esté mirando con atención. ¿Cuáles son los riesgos? Tenemos un rato. A riesgos hay muchos, pero digamos, a ver, si hablamos de riesgos de negocio, por un lado, como decíamos antes, hablábamos de las decisiones automatizadas, las decisiones de caja negra, que son un problema, y acá tenés el AI Act, por supuesto, en Europa, que te restringe o te controla algunas cosas, pero es importante la recarga del negocio sobre alguno de estos procesos automatizados donde se puede perder control. El Shadow AI, ¿sí? O sea, lo mismo que teníamos históricamente, muchas cosas de las que hablamos cuando hablamos de AI es simplemente la versión potenciada de lo mismo que venimos hablando hace muchos años, porque Shadow IT existe hace mucho tiempo y era un problema, ahora Shadow AI es mucho más grande, pero es detección de Shadow AI, el tema de el confiarse demasiado en las configuraciones por defecto de las cosas que utilizamos, de las herramientas de AI que utilizamos, la posibilidad de la fuga de datos a los LLMs públicos. Desde un punto de vista de seguridad o desde un punto de vista de IT, en realidad para mí el riesgo más grande es el cambio de velocidad. Hay un cambio de velocidad en todo lo que hacemos que es muy grande y que tiene mucho impacto en nuestra forma de trabajar, y eso para mí va a ser lo que más nos va a pesar, lo que más nos va a costar es el cambio de velocidad. Y después vas a tener el tema de acceso, ¿sí? Vas a tener agentes, esos agentes acumulan cada vez más acceso, sea correo, sea archivo, sea API, sea lo que sea. Tiene una, tenés toda una nueva superficie de ataque que tenés que aprender cómo controlar, que puede estar expuesta a prompt injection, a que se capture la gente, a un montón de cosas, ¿no? Y una anécdota divertida, hace unos días me pasaron un paper de Google DeepMind, ¿sí? Que no tiene nada que ver, es sobre la evolución de Artificial General Intelligence a Artificial Super Intelligence, ¿sí? O sea, la idea de que en realidad ya no hay una duda de si vamos a llegar a inteligencia, a una AGI, sino que nos va a pasar, ¿no? El paper es larguísimo, puede ser interesante o no, no importa, pero lo que me llamó la atención es que al principio tiene un párrafo, y ese párrafo tiene una sección con instrucciones para que el asistente de AI, al que asumen que le vas a tirar el paper porque es larguísimo y nadie lo va a leer, eh, tiene un párrafo Obvio, donde le obvio. dice, claro, le dice al asistente cómo tiene que leer y qué es lo que tiene que medir y cómo tiene que reportar ese paper, ¿sí? En este caso no es que tenga un riesgo eso, ¿sí? O sea, es totalmente benigno y está pensado en que esto se va a hacer. Pero podés pensar en casos de mal uso de esto y usar prompt injection en workflows agénticos y este tipo de cosas, ¿sí? Pues Que me sí, que pareció además te me llevan a pareció muy interesante. interpretaciones de la documentación, digamos, Correcto. tendenciosas, porque al final no lo lees todo, y hay matices que solo se detectan cuando uno lee el documento. Sí. Y Efectivamente. Sí, y lo único que te diría, quizá el que nadie mira, no sé si es que nadie lo mira, pero para mí una de las cosas más complicadas que vienen ahora es la gestión de identidades. Gestión de identidades Mm, no humanas, si querés, si lo querés ver, sí. ¿no? Creo que nos llevó un montón de tiempo, un montón de años, desde mi época en HSBC Argentina, que lo venimos charlando, es cómo manejás bien la identidad de los usuarios, los permisos, cómo le dimos la vuelta a eso, etcétera, y lo empezamos a controlar, y ahora tenés que empezar de vuelta con el tema de los agentes. Por un lado, uno tiende automáticamente, o sea, no tiende automáticamente a pensar que es una categoría distinta y que tenés que crear identidades especiales, etcétera. Pero aparte, estos agentes tienen permisos que normalmente no le darías a nadie, se multiplican a una velocidad que nosotros no nos imaginábamos, etcétera. La gestión de identidades va a ser absolutamente clave. Siempre lo fue, y creo que también es una cosa que vamos a ver a lo largo de esto, que a mi forma de ver, AI no trae cosas tan nuevas como eh, desafíos nuevos en las cosas tradicionales que deberíamos estar haciendo bien de todas formas, ¿no? Pero gestión de identidades te diría que para mí es una de las cosas más importantes. El gran tema, sí.
coincido. Y Alan, a ver, un poco retomando lo que vos planteabas, ¿no? Y, y vemos que la respuesta, ¿no? del mercado ante la fatiga de alertas es meter más capas de software para intentar digerir ese volumen, ¿no? Del que hablábamos antes. Eh, ¿Y cómo se puede llenar el SOC de más herramientas, digamos? eh, ¿Cómo suele multiplicar ese ruido, ese llenado de herramientas en lugar de resolverlo? ¿Sí? Porque al final del día, ¿no? Nuevas tecnologías. Primero teníamos el 100, ¿no? Entonces yo no soy una persona técnica, pero digamos, ¿no? Primero el 100, después vino el SOAR. Ahora le agregamos capa también al SOAR, ¿no? Se empieza a añadir cada vez más capas y tenemos que gestionar eso. Yo justo leía, escuchaba también a otro referente del tema de un fabricante decir que el AI SOC se estaba comoditizando y que en función de esa comoditización habíamos reducido el tiempo de procesamiento de esas alertas gracias a la IA, pero que habíamos incrementado en contraposición el volumen de decisiones a tomar por el equipo en un nivel del equipo no bajo, ¿no? Del analista del nivel uno. Entonces, de alguna manera como que cambiaba la naturaleza del problema, pero el problema seguía estando igual o peor que antes. Entonces, al final, es un grave error creer que automatizando por automatizar, o sea, agregando herramientas para automatizar el triaje, por ejemplo, vamos a tener, ese creo que es uno de los principales hype que hay hoy respecto al SOC, ¿no? Muchos fabricantes están enfocados en el triaje de esas alertas y al final no están sacando más valor de esa investigación por haber hecho el triaje más rápido y por haber procesado un volumen de alertas más grande, porque al final hay decisiones que esa automatización no te permite tomar. Entonces, en el contexto de ese problema, el problema que surge es peor todavía, porque al final, sí, vos ya procesaste muchas más alertas, pero seguís sin saber si algo es un evento de seguridad o no lo es, y si vas a poder confirmarlo y qué acción tomar en base a eso o no. Entonces, claramente agregarle ahí capas de automatización que no pueden resolver el problema de la toma de decisión después no es la estrategia desde mi punto de vista, y es una de las, creo, de las grandes cosas donde hay mucho ruido en este momento, mucho hype, ¿no? Alrededor de agregarle el AI al SOC y decir que haberle agregado el AI al SOC era eso, ¿no? Era hacer el triaje más rápido y reducir el tiempo de esa detección. Sin embargo, el problema que sale por el otro lado, el output de eso es un problema de cuello de botella de toma de decisiones brutal, donde el analista tiene más decisiones que tomar, pero menos contexto a veces, ¿no? Entonces creo que ahí hay mucho para hacer. Y tiene que ver también con eso que decía Nicolás respecto a lo de la transparencia de cómo lo están haciendo esos modelos y qué es lo que están haciendo por detrás, qué es lo que están interpretando por detrás también, ¿no? Así que va un poco por ahí, Roberto. Qué bien. El punto es, bueno, recién estuvimos hablando de, ¿no? de volumen de alertas, de capas tecnológicas, de nuevos riesgos, del problema de la identidad, ¿no? Como paradigmas y como nuevos desafíos. Pero me gustaría que abordemos la perspectiva del atacante ahora, ¿no? Es decir, ¿cómo cambia el atacante cuando tiene IA? ¿Es más rápido? ¿Hay más? ¿Es más numeroso? ¿Hay un cambio cualitativo? Nico, ¿cómo lo ves esto? Sí. Sí, Sí, creo que bien. sí. O sea, Si es bueno que alguna persona sea sintética. Creo que- claro. No, no, a ver, creo que definitivamente hay un cambio de velocidad y hay un cambio en volumen, ¿no? O sea, eh, pero, de vuelta, esto no es nuevo. Cuando empezamos a ver con los script keys y empezábamos a ver que se bajaba un poco la barrera, digamos, de conocimiento que necesitan los atacantes para poder empezar a hacer ataques, cambió. Y con AI cambia completamente, ¿sí? No fue hace tanto que una persona con Cloud Code agarró y pudo saltearse, hacer
el jailbreak, digamos, del control de Cloud Code y convencerlo de que hiciera un ataque. Atacó una persona que no tenía un montón de conocimientos, atacó 30 organizaciones en simultáneo, logró hacer 17 extorsiones en menos de un mes, etcétera, con una cantidad muy limitada de conocimiento. Entonces, sí sube mucho la velocidad, que es un poco a lo que hacía referencia antes. Sube mucho, mucho la velocidad de los ataques. Y por otro lado, también tenés mucho más gente que va a poder, mucho más atacantes potenciales. ¿Sí? El tipo ya no se tiene que pasar años y años estudiando y sabiendo y qué sé yo, es mucho más fácil con prompt injection empezar a hacer, a obtener resultados muy, muy buenos. Entonces, en necesidad, ahora, no sé si te diría que hay un cambio cualitativo por esto que te decía antes, ¿no? O sea, eh, en- en- incluso Mythos o lo que sea, tienen una capacidad de detección que es absolutamente increíble. No son tan buenos al momento de ejecutar, de crearlos, los ataques, ¿no? Y ejecutar los ataques. Pero no es lo más letal, pero eso viene, ¿no? O sea, va a venir. Entonces, me preocupa más en este momento la velocidad y el número que el cambio cualitativo. Eh, Nico, el otro día hablábamos, perdón que te interrumpa, pero el otro sí, día justo dale. hablábamos nosotros, ¿no? Y yo te hice un comentario que, bueno, me respondiste, quizás te doy la oportunidad de, nuevo de charlarlo, que cuando yo te dije, bueno, pero también las empresas hoy tienen acceso a las más altas tecnologías, como mis dos, que de pronto no la tienen los atacantes, y, y de pronto las tecnologías líderes hoy en el mundo tecnológico de la ciberseguridad tienen acceso a eso para poder enfrentar a los atacantes. Vos no estuviste tan de acuerdo en esto que me dijiste, ¿no? No No sé estuve tan, si... no estuve tan de acuerdo en eso en eso y de hecho creo que nosotros lo hablamos hace más o menos 2 semanas y el ejemplo de Ujú. Facebook, por ejemplo, te demuestra que no necesariamente tenemos ese acceso, ¿sí? Porque gente que tenía acceso a Mythos, gente que tenía acceso, conozco todavía bastante gente en bancos, que tenía acceso a Mythos, que tenía acceso a herramientas para poder analizarlas, de repente se encontraron que no las tenían más, ¿sí? Y creo que los atacantes no tienen no necesariamente van a pasar por las mismas restricciones que pasamos nosotros de acceso y de modelos, y etcétera. Van a buscar alternativas en otros mercados que pueden ser interesantes. Eh, Yo Excelente. quiero agregar algo sí, a dale, por eso. favor. Tengo Sí, dale, justo, dale. tengo justo un libro acá que dice que la ciberseguridad tiene una fuerza de innovación externa que no la tiene otra industria, ¿no? Entonces dice, todas las industrias tienen la innovación tecnológica a escala, todas las industrias tienen un panorama competitivo, ¿no? Competidores que te obligan a acelerar la innovación y a desarrollar y a mejorar y demás. Pero después hay una cosa que solamente está en nuestra industria, que es la actividad del actor de amenazas. La actividad del actor de amenazas al final no está en otra industria y es la que te empuja a muchas veces tener que ir de atrás dando una respuesta. Entonces yo creo que la ciberseguridad, o sea, tiene un problema ahí sistémico de que de alguna forma nunca vamos a estar más adelante los que defendemos que los que Totalmente. nos atacan, ¿no? Es como una cosa que es parte, es intrínseca a la industria y responde, y creo que ahora con el tema este digamos, de la IA y demás, creo que se vuelve más relevante que nunca por esto que decía Nico, pero también porque simplemente terminaríamos con el problema de la seguridad. Los delincuentes no querrían atacarnos más porque ya los habríamos ganado y nadie ha logrado eso nunca, ¿no? Y es casi como utópico, ¿no? Pero existimos gracias a ellos entonces. También, sí, sí, sin dudas. Sí, bueno, a ver, es Yo tenía, como, yo, creo que ¿sabés es que como, yo voy a hablar como una persona más de edad, que es lo que soy, ¿no? Entonces yo cuando empecé en esta industria, estoy hablando del año 90 y en el año 92, nosotros empezamos vendiendo antivirus y los clientes venían y me decían, los que hacen los virus son los fabricantes de los antivirus, ¿no? claro. Entonces yo tratando de explicarle que no era cierto y que, bueno, dando mis argumentos de por qué esto no era verdad. Pero más allá esto siempre se pensó, ¿no? Que la existencia de esta industria es gracias a la amenaza, ¿no? A todo esto que está alrededor y que obviamente
estamos aquí para luchar contra eso y es nuestro espíritu, evidentemente, también. Pero bueno, Sí, incluso, como decía Alan, es muy difícil que podamos romper ese desbalance. Y, y aparte, estas discusiones son un poco lo que pasa también en el directorio cuando estás yendo a hablar y a hablar de seguridad y a explicar las inversiones y a explicar las mejoras. eh, y el problema es que nosotros estamos todo el tiempo, la barra sube todo el tiempo. Eso. Entonces, ajá, es muy difícil de explicar eso a la larga cuando vos vas a hablar con un NED o con un CEO y le decís, está muy bien y qué bueno que hicimos todo esto, pero ahora nos falta todo esto nuevo, ¿no? Porque los tipos quieren un target y quieren saber que están acercándose a ese target y que va, pero no hay un fin, el target cambia Eh, permanentemente. Sí. Nico, yo, claro. yo, yo coincido con eso y también con lo del cualitativo o cuantitativo que decías. O sea, coincido con lo del cualitativo en términos de que es más de lo de antes, pero a una escala mayor. Y la demostración, ¿no?, que se refleja del lado cuantitativo es que cuando mirás la comparativa de la cantidad de zero days que se han descubierto este año, la cantidad de CVEs o CB corta es o CVEs o como le quieran decir, de este año versus el año anterior y los tiempos en los que se están dando determinadas técnicas de ataque entre el break-in y el breakout. Hay un caso muy, muy famoso de 27 segundos, que de alguna manera es lo que motiva también este tipo de conversaciones, ¿no? Porque al final, en el SOC, ¿cómo hacemos para ver que en 27 segundos alguien entró, logró su objetivo y está saliendo, ¿no? Entonces ahí creo que es donde se hace, o hay que hacer más énfasis en que esto al final es seguir, como decís vos, moviendo la vara, ¿no? Teniendo esa zanahoria que está cada vez más lejos, y es como uno va tratando ahí siempre de mantenerse a tiro, pero es lo que lo torna complejo, ¿no? La velocidad y la cadencia que está tomando esto. Eh, eh, quizás todo se conecta con todo. Recién hablamos del atacante, ¿no? Pero ahora vamos a otro tema que también es parte del proceso. Eh, y nosotros hablábamos de plataformas autónomas, automatizar todo el proceso de respuesta del SOC. Y hay un temor, digamos, de, de que una máquina tome la decisión equivocada en forma autónoma, o tiene un servidor crítico, y esto, ¿cómo se logra automatizar sin quitarle criterio final al humano? Voy yo, Eh, Roberto, ahí. sí, perdón, Alan, ¿No? sí, la pregunta era para Está vos, bien. era para vos, Alan. No, 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 no. perdón, no lo dije Nico, Me claramente. quedé, me Nico quedé sé que pensando, me quedé pensando. Nico sé que la puede Nada, responder, se la puede responder perfecto, los pero dos, si me no, bueno, preguntan a mí, sí, sí, si me preguntan a mí, yo creo que ahí el concepto que hoy estamos hablando de human in the loop, creo que es la respuesta concreta para ser súper sintético. Yo creo que justamente un poco siguiendo lo que decía antes, ¿no? Del AI SOC, que ahora de alguna manera, para los que nos están escuchando, el AI SOC, lo que se está hablando es como que se está comoditizando y que hay que pasar eso a un Agentic Security Operations Platform, ¿no? Y la diferencia entre el AI SOC o un SOC autónomo o un SOC con IA automatizando todo y un centro de operaciones de seguridad agéntico es justamente eso, es la capacidad de dejar al humano en el centro, teniendo ese criterio final para las cosas, pero sin descuidar todas las bondades que la IA puede tener para ayudarnos a automatizar ese tipo de cosas. Para poner un ejemplo concreto y muy aterrizado, es que el analista pueda tomar, bueno, de hecho voy a contar algo, pero nosotros en el SOC estamos rompiendo con lo del nivel uno 2 y 3 y estamos saliendo del modelo como piramidal, ¿no? De analista de nivel uno 2 y 3 yendo a un modelo mucho más parecido a un diamante, donde el analista uno crece a un nivel 2 y se junta ahí en el medio, pero el triángulo de abajo del diamante, digamos, pasa a ser IA agéntica haciendo cosas. Porque ese nivel uno de alguna manera, no tiene ya tanto sentido para nosotros, porque justamente con agentes bien desplegados podemos enriquecer muchísimo las investigaciones, no solo hacer el triaje y demás, sino que enriquecer esas investigaciones para que cuando le llegue al humano
el humano tenga toda la información ahí delante, ¿no? Entonces, para lo que antes necesitábamos, equipos especializados en threat intel, en hunting, teníamos, por ejemplo, personas que estaban enfocadas en el mapeo a Mitre de las tácticas que estaba usando, entonces teníamos que tener desplegados equipos que mapearan los casos de uso que teníamos en el CIEM contra Mitre para ver si teníamos cobertura. Todo eso hoy, el analista, de alguna manera, cuando está viendo la investigación, ya tiene toda esa información ahí adelante y lo que le queda para validar es justamente usar su criterio para terminar de dar el ok, porque obviamente el impacto que puede tener ese OK es muy alto. ¿En qué términos es muy alto ese impacto? En términos de que si yo voy a correr una automatización en base a algo que es el resultado de toda esta investigación, yo puedo llegar a tirar abajo un proceso productivo y eso es lo que no queremos hacer. Esa es la fama que los de seguridad nos tenemos que sacar de encima, de que frenamos un proceso de negocio por un falso positivo, ¿no? El típico miedo respecto a eso. Entonces, al final del día, creo que la automatización per se no es sana, no es escalable tampoco, sino que tenemos que ayudarla y ahí seguimos siendo reemplazables. Esa es mi perspectiva. Lo que sí no podemos dejar de hacer es darle a esa persona que tiene ese criterio todas las herramientas que estén a disposición, que son las herramientas con las que con las que cuenta el que está del otro lado también, ¿no? Para de esa manera equiparar un poco las capacidades y poder tomar acciones que sean de alto impacto, pero muy precisas. Pero, a ver, escúchame, acá hay un punto que, bueno, vos que tocas, y bueno, tiene que ver con los equipos, digamos, y algo que pasa en muchos sitios es que hay una alta rotación de equipos, de ciber, ¿no? Y esto no puede ser producto de ese desgaste o burnout de los analistas de nivel uno que por culpa de estas herramientas los obligan a estar constantemente filtrando alertas en lugar de investigar, ¿no? Y por otro lado, esto además, ¿qué consecuencias trae en los clientes? ¿No? Porque evidentemente, rotación, no profundización, porque lo que haces no es investigar, sino que simplemente filtrar alertas. Esto al final el cliente cómo lo percibe, cómo lo recibe. Yo voy a contar dos casos concretos muy rápidos ahí, Roberto, que justo los he discutido con clientes en casos reales recientemente. Si sos una empresa de construcción y te dedicas a hacer reformas de locales de retail de marcas ¿no? muy conocidas de ropa, esas marcas operan en unos horarios, ¿no? No cierran ningún día y operan en unos horarios. Entonces, si hay que hacer una reforma y ese es tu cliente, la reforma la vas a hacer probablemente entre semana en madrugada o el fin de semana en madrugada. Ujú. Si vos tenés esa rotación en el equipo y el analista que entra viene y ve que un arquitecto con una identidad válida se acaba de conectar a las 3 de la mañana en cualquier organización normal, eso va a ser claramente indicio de que hay un ataque en curso. Si ese analista no tiene el contexto suficiente, va a terminar despertando a alguien del lado del cliente por un falso positivo, ¿no? Entonces, la rotación afecta a un montón de cuestiones y a una escala que es muy desgastante para el cliente que eligió la estrategia de tercerizar ese SOC porque no lo podía tener internamente. Pero después, por otro lado, está el caso de que esa rotación muchas veces conlleva que el SOC termine reenviando una alerta sin ningún tipo de valor agregado, ¿no? Que a veces el cliente dice, pero es más caro, o sea, es una alerta igual que la que tenía antes, pero ahora es más cara porque ahora me la mandás vos, que me cobrás, ¿no? Entonces, yo creo que esas dos cosas son las que de alguna manera, aplicando bien la tecnología, y hablo de IA, pero tecnología en general, se pueden resolver a gran escala. La diferencia quizá entre cómo se resolvía antes y ahora es que ahora lo podemos hacer a gran escala y tiene que ver con el enriquecimiento de este tipo de investigaciones que hace que esos analistas hoy ya no estén para reportar el caso de las 3 de la mañana o el caso de una alerta que detectó el EDR, sino que que lo que puedan reportar ya sea una investigación concluida con un nivel de valor agregado muchísimo más alto en base a una cobertura de las tácticas de Mitre dentro de los casos de uso creados muy superior, que además está enriquecida con estos agentes que podemos llegar a crear
para enriquecer esas investigaciones. Creo que ahí está el resultado de evitar el desgaste del equipo, evitar rotación, pero sobre todo acá lo que importa es el output y el valor agregado que al final le vamos a estar terminando de entregar al cliente, ¿no? Creo que el foco tiene que estar siempre ahí. Gracias, Alan. Y vos, Nico, ¿qué pensás respecto a justamente cuando la responsabilidad queda en manos del modelo y no de la persona? ¿Dónde queda la responsabilidad? Porque, bueno, la compañía evidentemente nunca puede prescindir de la responsabilidad. Esa siempre le pertenece, más allá de quién toma la decisión, pero empieza a Sí, haber escenarios nuevos. sí, sí, pero creo que eso no va a cambiar nunca, ¿no? O sea, uno puede delegar la operación, podés, Ujú. nunca podés delegar la responsabilidad. Eso, sea en tercerización, sea en seguros, sea en AI, etcétera. No te vas a, nunca puede ser una excusa decir, no, la AI decidió esto, ¿sí? O el modelo decidió esto. Siempre la responsabilidad va a estar del lado de la organización. No lo puedes transferir, no puedes hacer nada al respecto. Lo que cambia es cómo vas a demostrarlo. Creo que es justo lo que decía Alan recién, ¿no? El human on the loop en vez del human in the loop, ¿no? O sea, en el cambio de velocidad, antes hablamos varias veces del cambio de velocidad, sea en el SOC, sea en patch management, sea en todo. Ya no tenés todo lo que sea reactivo y todo lo que sea eh, cíclico empieza a perder valor y tiene que estar bastante automatizado. Y la única forma de hacer eso es demostrar que vos tenés gobierno, ¿sí? O sea, por eso es el on the loop en vez del in the loop, ¿no? O sea, la diferencia es, ya no estás tan metido en la decisión, en cada decisión en particular, pero seguís teniendo la responsabilidad y el gobierno y el monitoreo sigue estando del lado de un humano que tiene un rol diferente. Entonces, eso va a tener que existir. Me parece que ese es un poco la clave de la responsabilidad. Es inevitable y por eso acá, como te decía, acá tenés el AI Act y tenés otras regulaciones que te van a, incluso DORA te pone ciertas regulaciones, etcétera. Tenés bastantes cosas que te ponen responsabilidad respecto de las decisiones automatizadas. Entonces, tenés que tener muy claro qué podés y qué no podés delegar. Excelente. Y yo continúo con vos, Nico. Me gustaría, porque uno de los temas que traemos a esta mesa virtual es la resiliencia, ¿no? Y vos creo que tenés una alta experiencia justamente gestionar este tema. Y como dijimos al principio, no se puede ni prevenir ni detectar todo, pero creo que la segunda palabra hoy día más usada después de IA es resiliencia, en concreto, digamos, ¿no? Y la verdad que, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cómo puede gestionar una buena resiliencia sin que se transforme justamente una palabra vacía, ¿sí? Que simplemente sea un título? Ah, en realidad, creo que eso es un poco exactamente lo que hablamos cuando hablamos de resiliencia, ¿no? Porque resiliencia es persistencia a través de distintos eventos de disrupción. Entonces, justamente la idea de la resiliencia se basa en que no podés prevenir y detectar todo y que te tenés que volcar a ver cómo haces para recuperarte, para seguir operando primero y después para recuperarte. Entonces, relativamente, en ese sentido, relativamente claro, ¿no? Lo podés medir, podés decir, ok, ¿cuánto tardo en darme cuenta que tengo un incidente? ¿Cuánto tiempo puedo seguir operando o tengo que seguir operando mientras que se puede resolver el problema de fondo? ¿Y cuán rápido puedo volver a mi estado natural y a la vida? Ahora, para poder hacer eso tenés que hacer un montón de cosas, ¿no? O sea, digamos, lo primero que tenés que saber es entender el negocio, tenés que saber qué se protege. Esta es una discusión de vuelta muy tradicional, no podés proteger todo el tiempo, lo que tenés que saber es, bueno, cuáles son las cosas que mantienen la luz prendida dentro de mi empresa, cómo hago para seguir, qué es lo que me va a romper realmente si no funciona, ¿sí? Y a veces son menos cosas de las que uno cree, pero tenés que entender tu negocio, tenés que poder
definir, bueno, esto sí o sí va a seguir operando, esto no me preocupa si tarda un poco más. Tenés que decir, ok, ¿qué es lo que me puede afectar? ¿Cómo me puedo recuperar en ese caso? Y básicamente vas a probar, una vez que tengas todo ese conocimiento y hagas tus planes, vas a probar y vas a decir, bueno, ok, a ver, ejercito mi plan de respuesta ante incidentes cada tanto, tengo backups inmutables, los sé restaurar, los probé alguna vez, tengo segmentación, tengo un RTO, o sea, digamos, qué cosas, hay una serie de controles, que no son un montón, pero hay una serie de controles que te permiten decir que tenés hasta cierto nivel una buena, un buen nivel de resiliencia. ¿Sí? Te diría que tradicionalmente, como decimos, si no probás tu resiliencia, lo que tenés es una hipótesis. Sí, o sea, digamos, tenés la idea de que tenés resiliencia, pero realmente no lo sabes. ¿No? Entonces, es- esa es mi Excelente, visión. excelente frase. Sí. Quizás siguiendo un poco en línea de lo que venimos hablando, pero desviándonos levemente hacia, no hemos hablado de los atacantes, hablamos de los equipos, hemos hablado de, bueno, de la IA en general y aplicada al SOC, pero no hemos hablado de los fabricantes, ¿no? Que son un player fundamental y que, como les dije un poco al principio, no le meten la etiqueta IA a todo, ¿no? Y automatización. Y creo que aquí hay un punto que hay que distinguir claramente, ¿no? Es decir, qué diferencia hay entre automatización tradicional, o sea, en reglas rígidas, ¿no? Y una verdadera plataforma de operaciones agénticas, ¿sí? ¿De dónde viene el cambio de paradigma, Alan? Yo creo que del contexto. Al final, la automatización es mucho más determinista, o sea, si pasa A, entonces B, y eso, o sea, cuando uno ve la evolución del SOAR, eh, uno, o sea, yo me acuerdo la primera vez que le dimos una instrucción en texto plano, en lenguaje natural, a un SOAR versus el script en Python, fue como, wow, ¿no? Fue la primera vez que usé ChatGPT y me di cuenta que sabía de todo. Y eso está genial, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si no solo se puede hacer eso, sino que además se puede, como decía antes, enriquecer con un agente que haga de threat hunter especializado en eso, si se puede enriquecer con un agente que entienda el framework de Mitre mejor que el comité que lo escribió? ¿Cómo cambia todo esto si además las interacciones pueden ser, digamos, bidireccionales y no solamente un comando que yo envío desde el SOC hacia un firewall, sino que puede ser dinámico en base a ese contexto que se va consiguiendo durante incluso la propia respuesta en el ataque, ¿no? En la respuesta al incidente. Entonces, cuando yo puedo empezar a crear esas respuestas en lugar de en base a playbooks definidos, sino que en base a decisiones que se pueden ir tomando en el momento por ese contexto que se va añadiendo, entonces el cambio ya es, digamos, es un cambio de paradigma directamente. Ya no es que yo puedo hacer algo más rápido y más fácil, no, sobre todo más fácil. Ya no es porque al final, si el script de Python funcionaba bien, entonces el rápido se hacía, ¿no? Y estoy hablando de cosas concretas, ¿no? De, por ejemplo, que desde el SOC hagamos el isolation de un endpoint, dándole un comando al EDR, que le quitemos la identidad a un usuario directamente desde el domain controller, que creemos una política en el firewall para evitar la exfiltración previo al cifrado en un caso de ransomware. O sea, cosas de ese estilo que con Python se podían hacer ahora y se hacían rápido, pero teníamos que hacer ese trabajo. El siguiente paso creo que fue esto de automatizar, ¿no? El AI automatizando ese tipo de cosas, por ejemplo, dándonos una interfaz de lenguaje natural para crear eso, pero es que ahora es lo mismo, pero además le puedo crear agentes que van a ir enriqueciendo eso y en función de eso van a crear el playbook de cómo hacer la respuesta en las cosas donde haya que impactar. Entonces creo que ahí es donde realmente está el cambio de paradigma de pasar de un AI SOC a realmente una plataforma agéntica para poder hacer cosas que tienen mucho más criterio parecido al del humano, por decirlo de una manera, que lo que teníamos antes, ¿no? Genial. Bueno, vamos a tratar, la verdad que esto da para una larga, una extensa charla, pero bueno, voy a tratar
pedirles un par de opiniones más. Una de ellas, y digamos que de una nueva capa, ¿no? De nuevo se van agregando capas y ahora está los órganos de gobierno, ¿no? Es decir, Nico, por ejemplo, vos qué tiene que preguntar un órgano de gobierno para saber si una empresa es realmente resiliente frente a un incidente de IA? Eh, y si, digamos, qué es lo que debería trasladar este directorio, órgano de gobierno, para saber si realmente está preparada para enfrentarla. A ver, sí, te diría, a ver, no, ninguna pregunta va a ser si nos van a atacar o si estamos bien protegidos, etcétera, porque me parece que pasamos esa etapa y no es una respuesta honesta, ¿no? Eh, Quizá lo que van a querer ver es si estamos, como decíamos, si estamos preparados para seguir operando cuando nos ataquen. Y eso tiene mucho que ver con lo que, con si nos conocemos y si sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces, empezaría por si entendemos dónde estamos usando AI, digamos, dónde tenemos un inventario de los usos de inteligencia artificial, incluyendo ya AI, sabemos qué agentes estamos usando, qué accesos tienen esos agentes, cómo los estamos controlando. Eh, Como decíamos recién, digamos, si tenés modelos que pueden tomar decisiones sin un humano de por medio, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esas decisiones? ¿Cómo se toman? ¿Quién va a ser el responsable si pasa algo? ¿O quién es el responsable, el human on the loop, que va a estar revisando eso y si está haciendo bien su trabajo? Eh, Preguntaría si cuándo fue la última vez que probamos nuestro plan de respuesta a incidentes, si nuestro plan de respuesta a incidentes está actualizado para este tipo para esta nueva vida, nueva realidad donde la AI tiene una participación en la operación del negocio. Eh, y podríamos, retomando lo que decíamos al principio, ¿qué pasa si este proveedor, si el proveedor sobre el que estamos construyendo la AI, nuestros agentes de AI, deja de funcionar mañana? O por un problema de resiliencia, o sea, por un problema sistémico que deja de operar, o porque simple y sencillamente apagaron el modelo. ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo podemos recuperarnos? Eh, y como siempre, saber cómo estamos con el tema de nuestros datos y cuán fácil es de recuperarnos y de si tenemos los backups inmutables y los probamos, etcétera. Creo que eso son muchas preguntas, Ujú. pero creo que eso es un poco lo que haría. Lo puedes resumir en un par de métricas, digamos. Pero básicamente, si fuera el directorio y tenía que preguntar, empezaría preguntando eso. Es básicamente qué sabemos de nuestro uso y de nuestros impactos, ¿no? Nos van quedando 5 minutitos. Alan, siguiendo en la capa de gestión, ¿no? Sí, hay que explicarle o defender ante un CFO, digamos, la migración a un modelo de SOC as a Service o SOC agentico más que as a Service, digamos, o las dos cosas en realidad. Eh, ¿Cómo le demostramos que la reducción de alertas se traduce en mayor resiliencia financiera y reducción de tiempo de respuesta? Yo creo que hay ejemplos muy concretos. El que nombré hace un rato de ese caso de los 27 segundos que anda dando vueltas por todos lados, creo que es súper ilustrativo. Porque lo cierto es que por mejor mapeo de casos de uso que tengamos contra Mitre y por mejor lo que sea, es muy difícil pensar que sin el enriquecimiento en las investigaciones de agentes o que sin esa velocidad, o sea, sin esas herramientas, vamos a poder estar a la altura del tipo de ataque que estamos viendo hoy. Que de vuelta, no es que yo no coincido totalmente con Nico respecto a que no es que esto ahora se viene el apocalipsis, pero sí que en la cadencia en la que se da, la velocidad, ¿no? Ir con las herramientas que teníamos antes no nos va a permitir nunca poder verlo y nos va a pasar por encima. Entonces ahí es donde viene la traducción directa
a resiliencia financiera, ¿no? O al impacto, más que resiliencia financiera, al impacto financiero que va a poder tener ese evento de seguridad en la organización. Entonces, de alguna manera no es solamente ayornar, digamos, las armas de las que dispongo para defenderme, sino que es potenciar y crecer exponencialmente las capacidades que tiene ahora mi equipo, sea un tercero, como podemos llegar a ser nosotros, o quien sea, ¿no? Entonces, de ahí viene la importancia de hacerlo ya. Y de vuelta, creo que es importante ahí, en lo que preguntás, la parte de agéntico y no de SOC con IA y listo, porque no es automatizar y hacemos más rápido y entonces nos ponemos el cuello de botella, como decía al principio, en la toma de decisiones, sino es en el enriquecimiento justamente de esa investigación para poder verlo más rápido. 30 segundos finales a cada uno. ¿Sí? Y acá a los dos les pido les hago la misma pregunta, que es una recomendación accionable para que la audiencia que nos acompaña se lleve a su trabajo y pueda ya aplicar. Empiezo yo, Nico, si querés. Sí, dale, dale. Dale, dale. dale, Nico, dale, dale. Empezaría por, como decía recién, entender dónde estás en el uso de AI dentro de la organización, porque no podés gobernar, no podés proteger lo que no sabes que existe. Y después te diría tres claves. Gestión de identidades, gestión de parcheo y gobierno. Si manejas esas tres cosas básicas, son históricas, son aburridas, no es nada nuevo. Pero si haces estas tres cosas bien, estás en muy buen camino eh, para, para manejar los problemas con ella o los riesgos con ella. Fenomenal. Y Nico, Yo, Alan, perdón. Yo agregaría eso, que una vez que eso está en su sitio, la capacidad, digamos, de detección y respuesta para mejorar la resiliencia de la organización tiene que ser la del 2026, o la mejor que podamos conseguir en 2026. Y para poder entender, creo, dónde estamos parados, creo que hoy hay dos preguntas que de alguna manera hice referencia durante las distintas intervenciones, que tiene que ver con el valor que está agregando el SOC actual, ya sea interno o externo, en el sentido de si la investigación que están pasando tiene relevancia y nos está diciendo algo, o simplemente es un forward de lo que ya el EDR dijo, ¿no? Porque hoy hay una capacidad brutal de inteligencia dentro de las mismas herramientas. O sea, el SIEM de alguna manera pierde relevancia porque a mí el Defender ya me está dando un montón de información, el CrowdStrike o el que sea, agnóstico total, ya me está dando un montón de información en esa investigación. Entonces, ¿el SOC me está agregando algo a esa investigación o me está reenviando la investigación que me dieron? Y el otro creo que es una buena medida es mi SOC actual, ¿qué porcentaje de mapeo contra las tácticas de Mitre tiene? Porque eso es lo que me va a dar visibilidad y lo que yo no pueda ver ahí ni siquiera se va a poder estar gestionando. Con lo cual creo que el valor de la investigación es una más cualitativa y la otra más cuantitativa sería el porcentaje de casos de uso mapeados contra las tácticas de Mitre. Yo creo que son dos parámetros que uno puede rápidamente analizar y en base a eso tomar una determinación de si estamos yendo por buen camino en términos de SOC o no. Y dejo, ya estamos en el horario, pero bueno, tengo una pregunta de una persona que pregunta, la leo textual, ¿cómo ven la mecánica y modalidad de ataque de Denial of Wallet? Atacar las billeteras de las compañías para que sus costos de IA hagan caer las finanzas. Evolución de DOS. ¿Quién quiere ¿Esa voz, contestar? Alan? Sí, sí, Cortito, Empiezo yo. 10 segundos a de cada uno una. porque ya nos Sí, pasamos sí. un minuto y no Dale. quiero que la No, gente... sí, al final acá creo que, digamos, de forma muy creativa se están reinventando todo el tiempo en base a los mismos modelos para intentar seguir monetizando. O sea, ellos son organizaciones cibercriminales que operan como empresas, ¿no? Con un estado de resultados, un cash flow y unos objetivos económicos, y al final lo que están encontrando son distintas maneras de presionar a la víctima para obtener más dinero. Y eso implica reciclar técnicas viejas y esta es efectivamente una que se está empezando a ver cada vez más. Perfecto. Nico, ¿tenés No, alguna? estoy de acuerdo y creo que ese también, el factor del costo es algo que nadie Otro considera tema que nadie habló. Sí. cuando empieza a usar AI. Y como te digo, yo tuve la oportunidad de probar durante un día Facebook y el costo de usarlo un rato es
absolutamente astronómico, ¿no? De Eh, hecho, de hecho, ese es un gran tema, Nico, sí, que estás tocando. Es un gran tema que creo que es muy desafiante para nuestro mercado, donde las restricciones de presupuestos son muy altas en cualquier rango de empresa, no importa si estamos hablando del Enterprise, quizá un poco menos, porque bueno, ya pagó, ¿no?, el diseñamiento caro de no sé qué, que te viene incluido no sé cuánto, pero en el resto de lo que no es la punta de la pirámide de empresas, creo que es un gran desafío que de alguna manera estamos resolviendo muy bien también. Así que nada, es un tema. Y nos preguntan si vamos a tener que trabajar para pagarle a la IA. sin duda. Sin duda, sí. Está terminando siendo, termina siendo quizá una ecuación económica bastante diferente que cuando empezamos a hablar hace un tiempo atrás del uso de IA y cómo iba a reducir los costos, etcétera. Está cambiando un poco con estos modelos de frontera, etcétera, que consumen una cantidad absolutamente increíble. Bueno, la verdad que ha sido un placer tener esta charla. Como verán, podríamos seguir un muy buen rato, pero que seamos respetuosos del tiempo de todos y dejarles un poco estos conceptos en vuestra, bueno, en nuestra cabeza como para que los pueda procesar cada uno según su propia experiencia y conocimiento. Y desde ya que, bueno, si desean ampliar cualquiera de estos temas, estamos a disposición para tener una conversación con cada uno. Les agradezco desde ya que se hayan tomado esta hora para participar y escucharnos. Y la verdad que, bueno, y agradezco tanto a Alan como a Nico que se hayan tomado este tiempo y hayan compartido sus conocimientos con todos nosotros. Y para un placer y esperemos poder repetir pronto una sesión como esta. Así que bueno, que tengan un muy buen día y una excelente semana. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego.